no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Hace unos días el presidente turco Erdogan se dirigía a la canciller alemana Angela Merkel y la llamaba nazi. Se puede imaginar el escándalo, evidentemente, porque nazi hoy es una palabra que simplemente es un insulto. Sin embargo, en realidad corresponde a un hecho histórico concreto. Aquí, en tiempos modernos, queremos examinar la historia, es decir, qué significa realmente nacionalsocialista. Y el mejor modo de empezar es contando cómo llegó Hitler al poder, evidentemente. Y fue así. El 30 de enero de 1933, el presidente de la República de Alemania, el mariscal von Hindenburg, encargaba la formación de gobierno al partido más votado en las elecciones legislativas, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Su líder, Adolf Hitler, se convertía en canciller, es decir, primer ministro. Comenzaba la era nazi. El Partido Nacional Socialista había nacido en 1920 sobre la estructura de un pequeño grupo nacionalista y popular, el Partido Obrero Alemán. Eran los años del trauma por la derrota en la Primera Guerra Mundial, la humillación del Tratado de Versalles, la guerra civil revolucionaria de los comunistas y las consecuencias de una atroz situación económica y social. En este paisaje, numerosos grupúsculos de carácter nacionalista crecieron sobre el deseo de revancha. Hitler llegó al liderazgo del Partido Nacional Socialista muy temprano, en 1921, propulsado por sus extraordinarias dotes como orador. Su doctrina, la resurrección de Alemania sobre la base racial del pueblo y con el partido nazi como única encarnación de toda la comunidad, contra la democracia liberal, contra el comunismo y contra el capitalismo. En 1923, el partido intentó un golpe de fuerza a imitación de la marcha de Mussolini sobre Roma. Fue un fracaso. A partir de ese momento, Hitler se concentrará en alcanzar el poder por vías constitucionales. La grave crisis política y económica de 1929 dará a Hitler la oportunidad que esperaba. Para entonces el partido nazi se había convertido ya en el mayor movimiento de masas de Alemania. La derecha social veía en Hitler un firme baluarte contra el comunismo. La clase obrera, por su parte, creía en Hitler como el apóstol de un nuevo socialismo nacional. En las elecciones de 1930 será el segundo partido del Parlamento. 2 años después, en 2 elecciones parlamentarias consecutivas, se convertirá en el grupo mayoritario con más votos que socialistas y comunistas juntos. Hitler se ganó el apoyo de los nacionalistas y los católicos y pudo formar una mayoría sólida. Así el presidente Hindenburg le dio el gobierno y ese día la historia del mundo cambió. Muy buenas noches, Fernando Paz. Muy buenas noches. Ese día, efectivamente, la historia del mundo cambió y se han contado tantas cosas que realmente el tema es inagotable. Pero vamos a empezar, si te parece, por el principio, es decir, cómo se forma aquello y cómo llega al poder. 1920, Alemania, la depauperación de la guerra, el sentimiento de humillación y de revancha y un pequeño grupúsculo donde Hitler en principio solo es un enviado del gobierno para vigilar qué es lo que pasa, del gobierno, del ejército, en fin. Efectivamente, Hitler empieza como un agente del ejército, como un agente para vigilar aquellos grupúsculos de tipo Völkisch que abundan en Alemania, en la zona de Baviera particularmente, y que después de la guerra pues pretenden la resurrección de una Alemania derrotada, de una Alemania de rodillas después del Tratado de Versalles, del dictat de Versalles, ¿no? de la imposición. Y así comienza el partido, el DAP, ¿no? El Deutsche Arbeiterpartei, el partido alemán obrero alemán, que luego se unirá a otra serie de grupos en un lapso de tiempo muy corto, en cuestión de meses, y que una vez que Hitler es licenciado del ejército, pasa a estar dirigido por él. Costó que lo aceptaran, porque era un hombre muy peculiar en lo personal y pretendió desde el principio llevar una dirección, digamos, que la dirección le perteneciera a él en exclusiva, y eso pues levantó algunas ampollas dentro de esos partidos. Pero al final todos acabaron reconociendo que en definitiva aquel hombre que había sido el primer encargado de la propaganda del partido era el más adecuado para dirigirlo. Para hacernos una idea completa de la situación, tenemos por una parte que acaba de haber una revolución comunista en Baviera,
la guerra de los cuerpos francos, es decir, unidades en realidad no paramilitares, sino postmilitares. Más bien, la guerra con las milicias comunistas se ha extendido por buena parte del país, ha habido una atmósfera de guerra civil permanentemente. El gobierno democrático de Weimar y su ministro socialista de la guerra, Noske, ha recurrido a los cuerpos francos, que son nacionalistas extremos, para aplastar a los comunistas. Es una situación muy complicada de explicar hoy en día, es decir, pero ahí subrayamos lo difícil del asunto, en un entorno de depauperación económica generalizada, humillación moral, paro masivo y deseos de revancha, digamos que sin dirección. Hitler en realidad solo es una voz, pero es precisamente la voz. Así es, así es. La situación es tal como la describes. Es una situación de una fragmentación extrema, donde hay continuas insurrecciones comunistas. Es importante señalar eso porque será un factor decisivo para que Hitler llegue al poder. La existencia de un comunismo y de un comunismo agresivo, y sobre ese, digamos, ese telón de fondo, pues se produce esa eclosión de grupos de los cuales Hitler es solo una voz. Pero es verdad que es una voz que goza de un carisma, y ahí habría que hablar de ese hombre carismático al que se refería Weber, ¿no? Goza de un carisma único. Todo el mundo le reconoce, todo el mundo del ambiente populista alemán le reconoce como un hombre de un magnetismo particular y especial. Y cuando reconstruyan, incluso después de terminada la guerra, los líderes nazis, los líderes del movimiento, la historia, la primera historia del partido, admitirán siempre la increíble capacidad magnética de Adolf Hitler y cómo fue capaz de ir reuniendo, en un lapso de tiempo razonablemente corto, podemos decir, todo aquel marasmo de grupos nacionalistas alemanes que parecía algo que parecía absolutamente imposible de conseguir. Efectivamente, desde aquellas primeras unidades Freikorps, que eran de post-militares porque el ejército alemán estaba teóricamente disuelto, hasta los grupos civiles, bueno, que cada uno tenía una orientación peculiar y particular. Muchos muy diferentes, en muchas ocasiones muy diferentes unos de otros. Hitler fue capaz de reunirlos todos ellos. Sí. Impresionado por la marcha sobre Roma de Mussolini, hay un primer intento de carácter violento de conquista del poder, que es el Putsch, el golpe de Múnich. Donde Hitler en realidad solo es una pieza más, porque ahí está Ludendorff, que es un alto mando del ejército durante la Primera Guerra Mundial, hay muchos elementos nacionalistas y es un fracaso absoluto. Sí, y Hitler sacó de ahí fundamentalmente dos lecciones. La primera es que no se podía hacer nada si no era por las vías constitucionales, si no era por la vía marcada oficialmente, no se podía actuar de otra manera, como se decía en la época, en pleno siglo XX, y por otro lado, que se podía hacer la revolución y se podía tomar el poder con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Y eso se lo grabó a sangre y fuego y a partir de ahí adoptó la táctica de entrar por las vías de la legalidad hasta el mismísimo centro del poder. Luego tuvo que tener la habilidad necesaria, que la tuvo, para establecer las alianzas convenientes en cada momento que le permitieran acceder al presidente del Reich, que en definitiva era quien nombraba al canciller. Pero, desde luego, la elección de noviembre del 23 no se le olvidó jamás. Es interesante porque a partir de ese momento toda la trayectoria es la de un auténtico equilibrista. Del mismo modo que antes ha conseguido tender a unificar o a federar lo que parecía absolutamente heteróclito, que era el mundo nacionalista alemán, poco a poco empieza a conquistar a las masas y muy particularmente a las masas obreras, donde está dando la batalla del Partido Comunista, consigue secar al Partido Comunista. Hay que recordar que en el 30 obtiene más votos él que socialistas y comunistas juntos, que es una cosa muy impresionante. Al mismo tiempo, sin embargo, se gana la simpatía de buena parte de, digamos, la pequeña burguesía, de la derecha social, etcétera, y empieza a presentarse ante los grandes industriales en un determinado momento como, sí, yo estoy contra el capitalismo, pero vosotros me necesitáis. Es asombroso. Sí, es asombroso. El partido nazi realmente se crea sobre dos grandes pilares. Uno son los partidos, los pequeños partidos, que había una auténtica miriada de pequeños partidos en el Parlamento de Weimar de clase media. Y crece sobre ellos. El gran crecimiento del partido nazi se hace con la desaparición de todos esos partidos que son aglutinados por el Partido Nacional Socialista, por un lado, y por otro lado crece gracias al paro, sin duda ninguna. El gran caballo de batalla entre comunistas y nacionalsocialistas fue captar a los parados, y de hecho en los últimos comicios antes del nombramiento de canciller, Hitler pierde votos precisamente porque pierde apoyos entre los parados, que luego algo sobre lo que quizá podamos ir más tarde. Y efectivamente, esa situación
como un partido de lo que se llamaba la Mittelstand Ideology, o sea, la ideología de clase media, como ha sido analizado siempre desde el marxismo, es sin embargo un partido que se convierte en interclasista por razón de la crisis del 29. El miedo a la proletarización de la clase media y la desesperación de los parados es lo que lleva a votar a un partido como el Partido Nacional Socialista, digamos, votarlo de una manera absolutamente natural desde el punto de vista sociológico, en competición con el Partido Comunista, y al final eso es lo que permite a Hitler llegar al poder, porque precisamente esos grupos a los que tú te referías antes, a los grupos, digamos, de los grandes intereses en Alemania, incluyendo al ejército, que no tenían grandes simpatías en absoluto por Hitler. De hecho, la gran banca alemana financia mucho más al SPD que a los nazis, muchísimo más, a los socialistas que a los nazis. Sin embargo, en las elecciones de julio del 32 los nazis alcanzan 230 diputados, son de largo la fuerza más votada del Reich, pero en las elecciones de noviembre, que se repiten por la situación peculiar de la política en Alemania, sin embargo los nazis pierden 34 diputados, se quedan en 196, y los comunistas pasan de 89 a 100. Esa pérdida de votos de los nazis y ese aumento de los votos de los comunistas, que era un revés en principio, se convierten en una bendición para el partido nazi, porque los grandes intereses piensan que quizá la desesperación de Alemania empieza a apostar por otro partido que no es el partido nazi, que es el KPD, que es el Partido Comunista. Y eso se convierte en una bendición que le acerca a los industriales. Qué interesante. Nos quedan solo 2 minutos, de tal forma que un asunto capital aquí, que es el tema del antisemitismo, lo vamos a dejar para otro día, porque además merece realmente una explicación un poco más amplia. Ciñámonos al proceso a partir de este momento, es decir, noviembre de 1932, crecimiento, pues, en fin, leve pero preocupante del Partido Comunista, retroceso preocupante del Partido Nacional Socialista. En el gobierno hay un canciller que es Schleicher, que es un viejo militar de órbita nacional, y el presidente de la República, el mariscal von Hindenburg, en fin, una reliquia del imperio, dice: el gobierno para Hitler. El gobierno para Hitler. Primero intentan hacer un gobierno de concentración nacional sin Hitler. Tientan a Hitler con el puesto de vicecanciller. Hitler dice que no, que vicecanciller no, que quiere ser canciller. Eso será lo que haga que se retraigan votos de los parados en noviembre del 32, por obvias razones. Y entonces Schleicher tienta a una parte del partido nazi, a la parte de Strasser, de Gregor Strasser. Hitler amenaza con suicidarse, dice: yo ahora mismo me pego un tiro si el partido se divide. Y el partido se va a dividir si Strasser entra en el gobierno con Hindenburg. Strasser no se atreve a hacerlo y, en consecuencia, la única salida política que queda, que le intentan colar a un Hindenburg que era absolutamente reacio a admitir a Hitler, es Adolf Hitler como canciller. Y eso, digamos que lo llevan hasta el Palacio Presidencial después de múltiples maniobras, algunos intereses de la industria alemana, sobre todo la industria alemana del oeste, y algunos sectores muy próximos a la presidencia que hicieron tragar finalmente a Hindenburg con algo que, desde luego, de ningún modo quería, porque Hindenburg despreciaba al cabo bohemio, que era como denominaba a Hitler. Bueno, y llegó al poder. Por cierto, que se equivocaba con lo de Bohemia, porque no era de Bohemia, pero en fin, estas son las cosas de Hindenburg. En fin, la cuestión es que así llega al poder, por procedimientos absolutamente legales, constitucionales, democráticos, alguien que a partir de ese momento iba a modificar de un plumazo la piel de Alemania, aquí hablaremos de ello, y que después iba a modificar, no de un plumazo, sino de un bombazo, la piel de Europa entera y del mundo. Vamos a tratar aquí en Tiempos Modernos de explicar las cosas como pasaron, en este como en cualesquiera otros temas. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Y hasta el próximo día. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.